Ese fue un chiste interno con nuestra hermana Anita. Sí, por favor. No con eso. Vamos al Nuevo Testamento, en el libro Efesios, capítulo 4, verso 7 en adelante. Vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos compartiendo la doctrina del nuevo pacto. No es otra doctrina, es la doctrina apostólica sobre nuestras vidas. Efesios capítulo 4, verso 7, vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice así: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva a la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amor. Amén. Vamos a orar un minuto más. Dios eterno, poderoso, estás en medio de nosotros. Y esta iglesia no necesita meter su dedo en tu llaga para saber que estás. Atamos todo espíritu que no se sujete a tu espíritu, Jesús. Sacamos de este lugar todo prejuicio, toda idea preconcebida. Abrimos nuestro corazón, abrimos nuestro entendimiento para tu palabra. Guíanos, Señor, a través del entendimiento de tu palabra. Danos, Señor, de tu presencia. Enséñanos. Estamos dispuestos a aprender. Todo lo pedimos y lo suplicamos en el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesús de Nazaret. Amén y amén. Puede ponerse cómodo. Me parece que atrasito hay agua, si alguien quiere tomarse un tecito, un cafecito. No vamos a poner en riesgo la espiritualidad con un café, así que puede tomarse un café, puede sacar su cuaderno de apuntes si es que está interesado en aprender, en llevar a cabo un estudio de esto. Lo que usted quiera, siéntase en comodidad. Hoy día tenemos el barco como equilibrado para este lado, chicos, se va a hundir a este lado. Entonces, yo quiero desafiarle a ustedes a sentarse a este otro lado en algún momento de su vida y ver que este otro lado también es parte de la iglesia. Es que somos de rutina, hermano. Tenemos que sacar la rutina ahí. Yo no venía con corbata y hoy día me puse con
corbata. Sentí así como un aire 18ero y dije, voy a hacer algo especial, me voy a poner bandera. Pero ya me la voy a soltar aquí para ponerme un poquito más cómodo. Hemos hablado de la iglesia, de alguna manera, hemos estado hablando de la iglesia del Nuevo Pacto, hemos reposado en el sentido de la verdad de ser un cristiano, de la revelación de Cristo en nuestras vidas. Y quiero un poco compartir lo que ha sido mi experiencia durante estos años en que he sido un fiel religioso, en la cual he participado de muchas iglesias. He estado participando en la iglesia mormona, participé de la iglesia mormona, de la iglesia adventista, de la iglesia, fui algunas veces a la iglesia de los Testigos de Jehová, la encontré muy rara, fui 2 veces, me fui de allí. La que más me gustó fueron los mormones, qué entretenidos son los mormones, son muy entretenidos ellos. ¿Y por qué estar en tantas iglesias? Porque necesitamos respuestas, porque necesitamos encontrar la verdad, necesitamos buscar la revelación del Espíritu en nuestras vidas. Y luego cuando uno pasa los años tiene que lanzar una línea para poder preguntarse qué hemos aprendido. Hemos aprendido durante el periodo de nuestras vidas, hemos aprendido catequesis. ¿Cuántos hicieron su primera comunión? ¿Cuántos fueron al periodo motivador? Ya. Hemos aprendido catequesis en distintos lugares, de distintas maneras, pero ¿qué hemos aprendido? Arrepentimiento. Amén. Yo creo que ese tema lo tenemos claro. Hemos aprendido salvación por intermedio de Cristo. Amén. Hemos aprendido eso. Hemos aprendido de la resurrección y la vida, ¿cierto? Hemos aprendido eso. Aprendemos cosas de la historia de Jesús. Amén. Amén. Ese es el Cristo histórico. Hoy día nuestro hermano hizo alusión a un pasaje de la Biblia, del Nuevo Testamento, en la cual habló de esta mujer samaritana. Hemos encontrado con la historia. Yo creo que todos se acordaron de eso, porque tenemos un registro de nuestra historia cristiana. Es decir, tenemos un buen encuentro con la historia. Hoy día que hay tanto cine y hemos visto películas, ya tenemos la imagen completa. Nunca había sido tan acucioso los cineastas con respecto a algunos pasajes bíblicos. Y también aprendemos entonces ese Jesús histórico que está pegado a nosotros. Por eso podemos entrar a cualquier iglesia y nos comportamos bien. Por eso usted no se vino a sentar aquí adelante y guardó su tranquilidad allí en el lugar. Y para algunos todavía tomarse un café en medio de la iglesia podría ser hasta pecaminoso. Y eso me da a entender que también hemos aprendido mucho de la religión. Hemos aprendido a amar al Señor y servir al Señor de acuerdo como nos enseñaron que había que hacerlo. A nadie le entregaron un manual, sino que lo hicimos en forma, a través del tiempo, así como íbamos pasando, fuimos aprendiendo cosas de Dios. ¿Qué aprendimos también? Aprendemos liturgia. Somos litúrgicos. De alguna manera generamos todo este medio de buscar al Señor y también lo hemos aprendido. Hemos aprendido actividades, hemos aprendido programas, hemos aprendido ritos, pero cuando miramos la iglesia, en este tiempo nos damos cuenta que la iglesia tiene mucha información, pero no crecimiento. Y no estoy hablando del crecimiento numérico, estoy hablando de la profundidad bíblica, estoy hablando del crecimiento espiritual. Y como el Señor dijo que Él era de arriba, ¿no es cierto? Porque el Señor viene de arriba, entonces habla por medio de cosas espirituales. Y nosotros somos de abajo y hablamos cosas terrenales. Por eso hemos nacido de nuevo, por eso hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador, y hoy día nos declaramos nueva criatura. ¿Sí? Las cosas viejas pasaron, he aquí todas nuevas, y lo confesamos, y lo declaramos, y nos alegramos, pero no
han cambiado ciertas actitudes de nosotros con respecto al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, esto se debe a dos actitudes que se dan en dos lugares distintos. Uno, las actitudes que se dan a nivel de los ministros pastores. Es decir, voy a hablar de los ministros pastores. Ellos que de alguna manera, voy a incluirme para estar en el grupo ahí, no salirme como que yo soy distinto. Nosotros, de alguna manera, se nos enseñó en los seminarios que íbamos a tratar con ovejas y que íbamos a estar a cargo de la grey de Dios, ¿sí? Y nos convencieron de que íbamos a tratar con laicos. Y los laicos, la palabra laico viene del origen de laos, que tiene que ver con la idea de personas que no se sujetan a la norma. Por eso está el clero y el laico. El clero se sujeta a la norma de Dios, más el laico no tiene la capacidad de sujetarse. Por eso necesita al clero. Y eso lo hemos aprendido sin querer queriendo hasta en los seminarios protestantes, porque vaya que tenemos mucho de la Iglesia Católica Romana en su estructura. Y de alguna manera hemos engañado a nuestros hermanos porque lo hemos mantenido en la incubadora. Y quiero expresar esto desde la perspectiva de que cuando los niños nacen, muchos de ellos nacen con ciertas debilidades y es necesario que maduren y los ponen en un lugar de maternidad que se llaman las incubadoras. ¿Se acuerda usted? Y los niños quedan ahí reposando un par de tiempo hasta que maduran sus pulmones, maduran su extremidad. Eso las mamás lo saben. El problema es que usted no puede tener a su hijo 5 años en la incubadora o 10 años en la incubadora. Y ahí está el pecado de aquellos ministros que hemos pretendido enseñar a niños y mantener los niños para que de esa manera ellos puedan seguir en un sistema religioso donde tenemos los domingos, tenemos los jueves y después trabajamos como cualquier persona normal y vivimos luchando cada día por nuestro pecunio para poder salir adelante. Pareciera que la vida algunas veces llega a ese nivel. Y esos, dice, que están generando eso, han producido la falta de crecimiento en los hermanos. Y luego ya no tenemos una proyección de nuestros hermanos. Y hoy día alguien llega a la iglesia y no está pensando en que Dios le está llamando, sino que llega a la iglesia desde una perspectiva errática y no nueva testamentaria, ni tampoco que tenga que ver con el nuevo pacto. Desde esa perspectiva aparece el segundo error, que se produce en los ministros hermanos. Porque de acuerdo al nuevo pacto, tú y yo somos ministros competentes del nuevo pacto. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, usted está ministrando de donde está y yo estoy ministrando de donde yo estoy. Sabemos que Cristo entregó los dones a la iglesia para la edificación de los santos. El problema nos pasa cuando la iglesia no está siendo edificada conforme a la palabra de Cristo, sino conforme a la moda, conforme a la música, conforme al show, conforme a todo este serie de cosas que se dan, pero que finalmente no producen crecimiento en la vida del ministro. Los hermanos ministros algunas veces, con una mala concepción, con una mala enseñanza de la iglesia, creen que la iglesia es un lugar que más parecido a iglesia es un supermercado. Y creen que la iglesia es para llegar y venir a buscar cosas necesarias para poder arreglar el matrimonio, arreglar la familia, sanar al hijo enfermo, sanar al otro, que el milagro, que esto y que esto otro. Como que si fuera igual que entrar a un supermercado,
lleno de exhibiciones y góndolas. Hace años atrás, había un ministerio que ponía un letrero, una paloma afuera, y decía, hoy día, milagros. 2 por 1. Usted se lleva el milagro para su cuerpo y también se puede llevar un milagro para la familia. 2 por 1. Como una oferta. Le pareciera que Cristo es una oferta al consumidor. Y entonces nuestra mente utilitarista usa, abusa y vota. Esa es la mente que hoy día tenemos. Tomamos y votamos, por eso estamos llenos de basura. Porque la gente se come el chocolate y vota, no tiene ninguna concepción. Esa concepción utilitarista está matando el planeta. Y esa concepción también se da en la iglesia. Usamos y soltamos. Venimos a la iglesia, nos gozamos a la iglesia y sacamos todo de la iglesia, pero luego nos vamos y nos olvidamos de ella. No estamos ni ahí con los hermanos, de lo que le pasa. No estamos ahí con la iglesia, no estamos ahí con los proyectos. Solamente la iglesia cuando nos sirve. Luego cuando nos va mal, entramos a la iglesia. Para que nos vaya mejor y se nos arregle. Se nos arregla el panorama y nos vamos. Y así parece un vals. De adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. Ese es un error de los ministros hermanos. Otra de las cosas que nos pasa en la iglesia es que nuestros hermanos ministros no quieren crecer, quieren ser niños. Es bueno ser niño. Dice el Señor que tenemos que tener la actitud del niño, pero no podemos quedarnos como los niños. Hay que entender muy claramente la referencia y por eso leer bien el contexto cuando Jesús habla con respecto a los niños. Pero nosotros como hermanos en la iglesia podemos haber llegado en un nivel de niños, pero después de los 2 primeros años de tu vida deberías ya estar en el ministerio. Una persona que conoce al Cristo de la gloria, al Rey que vive para siempre, que se bautiza, que se compromete con Cristo, solamente en 2 años está preparado, listo para entrar al ministerio. Pero hoy en día, como la iglesia se rehúsa a crecer, se mantiene niño por el tiempo y cree que la iglesia es como la niñera. El pastor y sus líderes deben actuar como la niñera de los niños. Entonces, el niño dice, como todos los niños, que no me aman, no me quieren, no me ayudan. Entonces la iglesia que está encargada debe ir a ponerle la chupeta, el tete, sacarle los chanchitos, de manera que el niño o la niña se sienta bien. Y cuando ellos no quieren, no quieren. ¿Ha mandado a un niño a acostar a las 7 hoy día? Pero ¿cómo andar a acostar a las 7? Cuando el niño no quiere, no quiere. Y hay muchas mamás y muchas abuelas, porque hoy día hay otro fenómeno social. Antes eran las madres que criaban a sus hijos. Hoy día las mamás. Hoy día los papás han perdido tal la capacidad de entender lo que es un padre y una madre, que hoy día las abuelas y los abuelos han tomado el papel. Así que prepárese, hermano, le llegará una nietecita, le llegará un nietecito. Porque hemos criado niños. Y tenemos niños que lo único que hacen es lloriquear por sus cosas. No tenemos hoy día el carácter, no tenemos hoy día el estado espiritual, el nivel ético para decirle a los niños no, para poner el límite, para decir lo que somos y para dónde vamos. Porque al final nosotros mismos los padres nos hemos desautorizado delante de nuestros hijos al hablar algo y borrarlo luego con el codo. Ese también es una característica que existe en medio de la iglesia de hoy. Después hay otro tipo de hermano ministro. Y todo esto auspiciado por sus pastores, ¿ah? Porque somos socios en esta configuración.
que en el nuevo pacto queremos cambiar. Porque queremos cambiar eso. Esa es la idea, por eso estamos predicando y estamos leyendo cosas importantes. Queremos cambiar, estas son situaciones que hoy día se viven. Están los hermanos ministros que cometen el error de creerse bueno. Ese es otro gran pecado, hermano. Porque bueno es uno. Para Él la gloria, la honra, la alabanza. Cuando el hermano evangélico se cree bueno porque va el culto el domingo, porque llora, porque alaba al Señor, da 4 oraciones y vuelve otro día en la semana, y usted cree que con eso es bueno o es buena, entonces pierde la capacidad de autoanálisis. Luego no se analiza a sí mismo, no analiza su forma de pensar, su forma de entender y su forma de actuar. Y cuando alguien se cree bueno, el segundo paso de creerse bueno, ¿cuál es? La crítica. La crítica. Porque siempre la crítica aparece cuando yo me creo que soy mejor que el otro. Es decir, usted no puede criticar al pastor si no se siente mejor que el pastor. Yo no puedo criticar a mi hermano si no me siento mejor que el hermano. Porque sentirme mejor que él me da la capacidad de decir, no, me gusta esto. Y fíjese que al final también terminamos en error. ¿Por qué? Porque el Señor no nos llama a eso. Lo segundo, el hermano ministro de la duda. Hay algunos hermanos que creen que la duda es un ministerio de la iglesia. Y siempre están diciendo, ¿será así? ¿Será así como lo dice? ¿Será así como se predica? ¿Será tanto? Y la otra es la mezcla de todos los anteriores. ¿Se fija? Entonces, eso es lo que nosotros hoy día se está dando en la parte general, que usted puede ver fácilmente. Y todo esto, hermanos, crea lo que llamamos nosotros los niños fluctuantes. Una persona fluctuante, una persona que no está bien determinada donde está. Por eso en el libro de Efesios, para que usted lo pueda entender, en Efesios 4:14, dice lo siguiente: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina. ¿Se fija cómo actúan los niños? Para que usted se fije, bendecimos a los niños, pero ustedes acaban de ver el show del niño. Benditos sean los niños, hermanos. Por eso debemos traerlos a la iglesia desde pequeños, para que se vayan. Pues nosotros tenemos otro ahí, que lo tenemos ahí. Claro que trajo todo el Lego de la casa, pero está ahí. Tenemos que traer a nuestros niños a la iglesia, para que aprendan. Ya, muy bien. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Niños fluctuantes. Esto de ser fluctuante lo vamos a tener que entender muy bien. Pero siempre para que haya niños fluctuantes tiene que haber alguien, alguna persona, algún hombre, alguna mujer que va a engañar. Dice que estos utilizan estratagemas, ¿ya? Ojo, porque aquí está describiendo el espíritu del falso profeta que está dentro de la iglesia. El espíritu del falso profeta no es frontal en el desafío que hace con respecto a ir en contra de las cosas de Dios, sino que utiliza estratagemas. Esto de estratagemas tiene que entenderse desde lo que significa la palabra, que utilizan un ardid. Dice que son engaños, utilización del engaño con astucia, con destreza. Ese es un estratagema para conseguir ventaja del otro. Cuando alguien utiliza algún sistema, cuando
cuando viene un pastor y utiliza esa psicología barata del yo positivo, ¿no es cierto? Cuando alguien viene con esa estrategia de que con poner plata uno recibe todo lo que quiera y que el objeto de la iglesia es llenarte los bolsillos de dinero y de bendiciones, entonces también esa es una estratagema, es un engaño, es un ardid, ¿no es cierto? Porque lo que están haciendo es vender un producto a nuestra mente consumista. Por eso cuando usted estudia algo de estrategia de venta o cuando usted estudia los coaches de venta, se va a fijar que hoy día la figura de la venta no se establece con respecto a la persona, sino con respecto al cerebro. Entonces nos hablan del perfil del cerebro, nos dicen al cerebro que hay que venderle cosas que le gusten. Entonces usted tiene que venderle cosas que le gusten. Desde ahí aparece en los púlpitos la venta de la fortuna, la venta de la bendición y la venta del paraíso. Entonces si usted viene y hace esto, usted vende, entra al paraíso, entra y entonces la gente empieza, pero no se da cuenta que no está creciendo, que está siendo engañado. Una persona que engaña, ¿sabe qué significa engañar? Es hacer creer a alguien que por medio de esas palabras y acciones logrará encontrar la verdad. Cuando la verdad es que el engaño, lo fundamental del engaño es la mentira. El engaño trata de establecer una mentira como una verdad. Y cuando tú vives en el engaño de la religión, no creces. No desarrollas tu ministerio, ni menos alcanzarás el reino de los cielos. Estas son las artimañas del enemigo. Artimañas, acción hábil, disimulada y generalmente malintencionada para conseguir algo. Entonces hoy día hay un prototipo. Las personas dejaron de ser francas, dejaron de hablar la verdad y hoy día se manejan en el prototipo de la hipocresía. Y llegamos acá así, cuando de verdad nadie nos dijo que teníamos que pintarnos de payaso para ir a la iglesia. Y me refiero en términos de sonrisa, porque algunas veces en la iglesia, hermano, venimos así, pero por dentro no venimos así, po. Venimos mal. Porque este era un día especial para dormir. Y tuvimos que levantarnos para hacer algo que algunas veces no nos agrada, que es venir justamente a la iglesia. Porque tenemos una mala concepción de ella. Porque no puedes estar en la iglesia si la iglesia no se revela a tu vida. Una persona fluctuante es una persona que no ha crecido, es una persona que no ha logrado madurez espiritual. Y la madurez espiritual no tiene nada que ver con los años que tú llevas en la iglesia o cuántos años has cuidado la silla en la cual te sientas. No es el ministerio de la silla. La vida cristiana tiene otra configuración. Significa que nosotros fuimos tomados de la oscuridad para llevar el ministerio de Cristo en nuestras vidas. Hemos sido llamados como real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios. ¿Sí? Entonces, en el nuevo pacto nosotros entendemos que entramos a una nueva conciliación con este Dios vivo, poderoso. Una persona que fluctúa, un niño fluctuante, dice que tiene que ver con la conducta de una persona que vacila o que tiene dudas de algo, por lo que oscila entre una posición y la otra. Hoy día sí, mañana no. Hoy día sí, mañana no. Esto parece el vals, ¿no es cierto? Tararararán. Hoy día sí, mañana no. Tararararán. Hoy día sí, mañana no. Tararararán. En este tipo de creyentes no hay diferencia entre ser cristiano y ser mundano. Porque el motivo de la oscilación siempre es la falta de madurez.
En Mateo, capítulo 24, verso 39 en adelante, dice lo siguiente. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Diga, wow, wow. Y no entendieron hasta que vino el diluvio. Así que también la venida del Hijo del Hombre, así será. Así será. Entonces estarán dos en el camino. Uno será tomado y el otro dejado. Mire que lo saben bien, hermano. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Amén. El gran error de la iglesia es tomar por tardanza a Cristo. Y aquí tiene que ver, si usted se fija en esta expresión, usted se va a preguntar por qué siempre en la iglesia vamos a encontrar gente que no cree, que no se suma, que no crece en el Señor. Porque para que se cumpla la palabra de Mateo, uno tiene que ser dejado y el otro tiene que ser tomado. La pregunta que debes hacerte es si tú de cuál de los dos eres. ¿En cuál de las dos líneas vas a estar? La iglesia debe revelarse a nuestro corazón, entender cuál es el lugar de ella para nuestras vidas. La iglesia, hermano, es el lugar de entrenamiento espiritual. La iglesia es el lugar donde recibimos la información, la coherencia de la palabra, la revelación del Espíritu. Es en la iglesia donde tú debes recibir entrenamiento para la vida. Es aquí donde te conectas al cuerpo. Por eso Cristo entregó dones a la iglesia. Y los ministerios solo operan en la iglesia porque, hermano querido, ¿en qué empresa están solicitando un pastor? ¿O en qué industria quieren un maestro? O dígame usted, ¿en qué lugar del gobierno están necesitando un misionero? No, hermano. Estos dones están dados a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Debemos entender desde esta perspectiva que nosotros estamos aquí para ser perfeccionados. Mi hijo tuvo la genial idea de irse a Carabinero. Pero no es simplemente ir allá y te van a pasar el uniforme y una arma y vaya a salir a disparar. Lo han apaleado, lo levantan a las 4 de la mañana, me dice, papá, me dejan haciendo guardia en un potrero a oscuras, con un fusil, en medio del frío y la lluvia, solo. Y lo único que sostiene mi vida es saber que Cristo está a mi lado. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Interesante, hermano, porque la iglesia debe formarte para el día malo, debe construirte. En Efesios 4, del 11 al 13 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. El objeto de que usted tenga un pastor es la perfección de su vida espiritual. Usted no tiene un pastor para que sea su bastón espiritual, sino que tiene un pastor para entrenar su vida espiritual, para que usted tome buenas decisiones, para que se corrija lo que está girado, para que no ranguee, para que no se vaya a la orilla. Necesitamos levantar una iglesia llena de ministros y ministras competentes, que puedan avanzar a la altura para que tengamos pastores en cada casa y en cada iglesia. Porque usted varón, porque usted varona es ministro de Cristo en su hogar. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio,
para la edificación del cuerpo de Cristo, por. Eso es nuevo pacto. Estamos aquí porque queremos ser perfeccionados, queremos ser edificados, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. La unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. A un varón perfecto, a la medida, a la estatura y a la plenitud, que es Cristo. A la medida, a la plenitud, que es Cristo. El punto de donde tú estás ahora con tus actitudes, la línea que te queda para avanzar, o la meta que te queda para llegar, hermano querido, no es simplemente estar en la iglesia porque en eso ya ganaste. Lo que necesitas es llegar a la plenitud, a la medida de la altura. Amén. Ser edificado en el cuerpo para que llegues a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a la altura del perfecto, a la medida de la altura de la plenitud de Cristo. Significa que la meta que tú estás siguiendo es ser conforme a Cristo. Desde esta perspectiva, la iglesia tiene una tarea muy importante para tu vida, que tiene que ver con la edificación. Edificar significa, tiene tres significados en la Biblia, y es usado con tres significados. El primero tiene que ver con edificar, tiene que ver con reparar el hueso zafado o el hueso roto. ¿Alguien se le ha quebrado alguna vez un hueso? Qué doloroso es. Es un dolor en el hueso. A los que se nos ha ido quebrando un hueso, vaya que es doloroso. Cuando se quiebra no se siente, pero después, uy, no se lo doy a nadie. Duelen hasta los pensamientos, hermano. La iglesia tiene la acción de reparar lo que está torcido, porque, hermano, cuando tú tienes, ¿alguien se le ha torcido un tobillo? Cuando va corriendo y no hace buen precalentamiento y sale después uno con un... Es decir, cuando tú tienes una parte de tu cuerpo que está zafado, torcido, quebrado, no avanzas. Te vuelves tropiezo, no solo para ti, sino para otros. A nosotros el profesor nos sacaba a correr, teníamos un profesor que él no sé en qué lugar habrá sido enseñado, pero en su mente él pensaba que preparaba a gente para el triatlón. Y nos sacaba, hermano, desde el liceo de hombres y nos daba la vuelta por atrás, por Avenia, daba la vuelta por la industria. Hermano, llegábamos casi muriéndonos. Y el hombre nos retaba por el camino más encima. Pero cuando uno se zafaba, quedaba la embarrada. Porque nosotros, como jóvenes, ¿no es cierto?, insensatos, decíamos, ¿quién se va a hacer el enfermo? Porque cuando alguien se hacía el enfermo, se paraba toda la presión, porque el profesor se fijaba en él, ¿qué te pasa? Iba a buscar un vehículo, entonces nosotros nos íbamos caminando. Pillerías de alumnos. La iglesia tiene la función de reparar lo que está torcido. Desde esa perspectiva construye tu vida. La iglesia ejecuta eso, pero cuando hablo de la iglesia no estoy hablando del pastor exclusivamente, estoy hablando de todos los hermanos, porque cuando nosotros nos juntamos, nos abrazamos, nos aconsejamos, estamos ejerciendo la tarea de la iglesia. El problema es que hasta esta fecha no hemos trabajado en el verdadero discipulado, no nos hemos acercado a nuestros hermanos a conversar con ellos porque sentimos ciertos espacios. De seguro, en este 18, no todos los hermanos se juntaron. Fuimos el 16 allí, nos juntamos, gracias al Señor por todos los hermanos que fueron allí. Fue hermoso estar juntos, comer juntos y compartir lo que pudimos compartir juntos. Pedimos disculpas a los hermanos más jóvenes que se sintieron un poco solos, poco comprendidos y se sintieron como que no estaban allí. Pero sepan ustedes que el Señor les va a recompensar
y que tiene algo maravilloso para sus vidas. ¿Cuántos dicen amén? Amén, hermano. Estamos pensando en todos los hermanos de la iglesia. Otra de las cosas que tiene esto de edificar tiene que ver con amoblar un edificio o equipar un edificio. Fíjese que en la iglesia pone sobre tu vida lo necesario para que tú decidas por el Señor. Suma a tu vida cosas que te van a permitir lo necesario para alcanzar la santidad y el carácter de Jesús. Eso es edificar. Una iglesia que te edifica, una iglesia que tiene la logística suficiente para que haya adoración, para que haya ministración, para que haya palabra de Dios, para que esté todos los elementos necesarios para que usted y yo seamos edificados en santidad conforme a la altura del varón perfecto que es Cristo. Y el otro significado que tiene la edificación tiene que ver con la reparación de la red. Reparar la red. Cuando alguien edifica, repara la red. Y esto es simplemente para que tú y yo retengamos las bendiciones, retengamos el ministerio que el Señor nos dio. Porque algunas veces, hermano, comenzamos bien, pero terminamos mal. ¿Cuántas veces en nuestra vida cristiana hemos dicho, sí, Señor, amén, hoy es el día? Tengo aún foto, hermano, de las hermanas del último encuentro, foto hermosa, y me recuerdo, allí tuvimos un acto especial donde cada uno de nosotros nos comprometimos con Cristo. ¿Se acuerdan o no? Hermoso, precioso lo que se hizo. Hubo una presencia del Señor muy grande en esos días. Hermanos, ¿cuántos de ellos quedan hoy? ¿Cuántas hermanas quedan hoy sirviéndole al Señor? ¿Qué les tropezó para no seguir a Cristo? ¿Qué fue de tropiezo? Lo que pasa es que cuando hicieron el compromiso con Cristo, ellas pensaron que lo que tenían que hacer era volverse a la casa y convertirse a sus maridos. Se terminaron las peleas en la casa, pero como el marido no estaba en Cristo, entonces el marido se levantó como el Dios de la casa. Y como Dios no compite con otro Dios, se fueron entonces y no están con nosotros. Parece que están en otro lugar, deben estar en otro lugar, me imagino. No creo que se hayan ido a una mezquita musulmana, pero deben estar por ahí, entre iglesias y iglesias, como una picaflor toma el polen de las hojas. Ese es el ministerio de la abeja, el ministerio del picaflor, que todavía no lo encuentro en la palabra de Cristo, pero si lo encuentro lo aviso. Ser edificados en la iglesia, ser edificados en el ministerio, ser edificados como ministros competentes, porque tú y yo fuimos llamados a la ministración. Fuimos llamados al ministerio. ¿Aló? Ministrar, ministerio, no tiene otro significado que el servicio. Cuando usted ministra, usted sirve. No es lo mismo ministrar que administrar. Hay gente que cree que llega a la iglesia a administrar. La iglesia no administra, porque administrar significa regir, gobernar, gestionar. Y aquí hay uno solo que administra, es Cristo el Señor, Dios nuestro. Es el Rey, el Señor, Él dispone. Nosotros ministramos a Cristo y ministramos a los hermanos. Amén. En el Antiguo Testamento debe entender que las funciones principales que tenía porque, hermano, el Antiguo Testamento es la base para comprender el Nuevo. El Nuevo está inserto en el Antiguo. Por eso usted ve en el Antiguo Testamento cómo los sacerdotes tenían una función de ministerio.
Ellos ministraban a Dios en el altar y ministraban a la gente para que pudiera llevar. Por eso se llamaba, la tarea principal de un sacerdote era tratar de unir la relación de Dios con los hermanos. Él reducía esta relación a través de los ritos y a través de todas las artimañas de muerte del cordero, del palomino, de los bueyes, de los sacrificios en el templo. Amén. Cuando tú entiendes el concepto de los sacerdotes del antiguo pacto, puedes entender claramente que hoy día, en el nuevo pacto, el ministerio es el ministerio real. Este es el verdadero sacerdocio. Porque el antiguo pacto mostraba simple una imagen de cómo debíamos nosotros hacerlo. Y el sacerdote se vestía de vestimentas de lino que simbolizan la santidad. En el nuevo pacto tú no puedes ministrar si no hay santidad en tu vida. Es decir, yo no me puedo subir aquí al púlpito si estoy enfermo de pecado, por hermano. Tiene que haber una coherencia en nuestra vida. Sin ser perfecto, entendemos que Cristo nos ha perdonado todos nuestros pecados y nos ha hecho ahora sacerdotes para ministrar a Dios, por eso adoramos a Dios, y para ministrar a nuestros hermanos. Amén. El sacerdote tiene esa tarea. Y entonces, ¿qué hacía el sacerdote en aquel tiempo? Ministraba a Dios con los holocaustos. Traía el corderito, lo ponía en el fuego y se quemaba completamente y quedaba la ceniza. Y luego llevaba al pueblo en adoración y traía el sacrificio. El pueblo trae el sacrificio, el sacerdote presenta el holocausto. Y el sacrificio era, ¿no es cierto?, era distinto al holocausto, porque el holocausto todo el animal era quemado y en el sacrificio solo algunas partes, la grosura. Y lo otro se entregaba, ¿se fija? No quiero entrar en el antiguo pacto porque me gusta el nuevo. Porque en el nuevo somos verdaderos sacerdotes y sacerdotisas, que ministramos de nuevo al Cordero, pero al Cordero de Dios. Amén. Nosotros ministramos el Cordero de Dios. Por eso nosotros podemos compartir, ¿no es cierto?, la Santa Cena o la Santa Comunión, donde ministramos el Cordero de Dios. ¿Sí? Esta es la nueva alianza eterna que fue derramada por vosotros y para vosotros para redención de pecados. ¿Sí? Ministramos como sacerdotes, ministramos como sacerdotisa. En el nuevo pacto no hay hombre ni mujer, ni griego ni judío, ni pobre ni rico, ni blanco, todo está en el Espíritu. En el nuevo pacto todo lo recibimos en el Espíritu. Luego todos somos ministros competentes. No hay nadie sobre ti, solo Cristo. Amén. Fíjese una cosa. En Apocalipsis, capítulo 1, verso 6, dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Para Dios. Yo no soy rey ni sacerdote para ustedes. Soy para Dios. ¿Aló? Por eso cuando decimos mi pastor, está mal dicho. Porque yo no soy suyo. Cuando digo mi hermana, tampoco está mal dicho. No es mi hermana, es la hermana. Porque estamos ligados a Cristo. Pero son lenguajes que hemos heredado, hermano. Y no quiero que usted empiece a enredarse en eso. No diga mi pastor, diga mi hermana, mi hermano, mi santo hermano, mi santa hermana. No hay problema, pero yo quiero que usted entienda teológicamente lo que estoy hablando. Nosotros tenemos un gran ministerio para Dios, para servir a Dios. Y para servir a Dios tú necesitas, ¿qué hacían en el antiguo pacto? ¿Qué hacía un sacerdote para poder ministrar a Dios? ¿Qué necesitaba? Un sacrificio, un holocausto. Necesitaba vestirse adecuadamente, de acuerdo a todos los ritos, santificarse, lavarse y todos los asuntos demás, pero necesitaba el cordero.
Acuérdese que cuando a Abraham se le pidió presentar ministerio para Dios, necesitaba un cordero. ¿Y qué le dijo el Señor? Preséntame a tu hijo. ¿Sí? Mátalo, hace un holocausto, quémalo vivo, y yo me sentiré agradado de tu ofrenda. ¿Sí? Y Abraham partió y creyó a Dios, el Padre de la fe. Y nosotros, conforme al Espíritu, somos hijos de Abraham. Porque ¿qué fue primero, la ley o la fe? La fe. Porque la fe inspira la gracia. La fe que tuvo Abraham probó delante de Dios que valía la pena. Por eso detuvo, ¿no es cierto?, ese sacrificio y trajo un cordero. El hijo, el cordero, Abraham, Dios, todo simboliza el nuevo pacto. ¿Aló? Tú eres hijo de Abraham. Tú tienes que ministrar a Dios. Pero no vas a llevar a tus hijos a matarlos, ¿no? Porque tenemos ya el Cordero Santo. Tenemos al Cordero inmolado. ¿Y qué significa, hermano? ¿Qué significa todo esto? Que la iglesia del nuevo pacto actúa en el ministerio del sacerdocio, del real sacerdocio, conforme a la medida no arónica ni del antiguo pacto, sino a la medida de Melquisedec, conforme al rey de Salem. Ya vamos a meter en temas que les pueden complicar. La historia de Caín y Abel muestra a dos ministros que van a adorar a Dios, pero en forma distinta. Uno se encargaba de tener corderitos y el otro comerciaba con hortalizas. Pero la ofrenda que Dios pedía era la ofrenda del cordero, no de las lechugas. Para Caín, el cordero, las lechugas o la cebolla eran lo mismo. El asunto era hacer la pega. Algunas veces para nosotros venir a la iglesia o no venir a la iglesia da lo mismo. Para nosotros algunas veces orar o no orar da lo mismo. Algunas veces oro y saca, y meto algún chamullo y me voy. Y actuamos en forma indolente frente al llamado que Dios nos hace de ser ministros competentes de un nuevo pacto. Y el gran problema de Caín fue que en vez de poner un cordero, como a Dios le agradaba, puso lechuga. No está claramente, no sé si puso papas, lechuga. Miró en menos la tarea ministerial. Y hoy día la iglesia en lo general está mirando en menos la tarea ministerial de usted y la mía. Esto no se trata de que nosotros levantemos una iglesia donde tengamos un superpastor iluminadísimo. No, hermano. No se trata de una persona, se trata de un cuerpo. Todos debemos llegar a la altura de la medida del varón perfecto y nosotros debemos ministrar a Dios. Ministramos a Dios y ministramos al hermano con un cordero. ¿Y quién es el cordero? Es Cristo. Significa que el cordero ya está. ¿Y dónde está? Aquí, en el centro de tu corazón. Y mientras más creces en Cristo, mientras más creces en gracia, el Cordero de Dios sigue creciendo sobre tu vida. Porque la idea es que tú desaparezcas, es que yo desaparezca para que Él viva en mí. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y cuando Cristo vive en mí, yo puedo ahora ministrar como verdadera sacerdotisa o como verdadero sacerdote. Porque puedo ministrar a Dios por intermedio de Cristo y me presento. Por eso usted ve a Pablo diciendo, usted y yo somos un sacrificio vivo, no muerto, porque Dios se cansó de los muertos, de los sacrificios muertos. Porque Él aceptó en el antiguo pacto a los corderos porque solo emulaban al Cristo. Pero Cristo ya vino. Cristo ya entró a la cruz, fue inmolado en la cruz y fue dado a nosotros.
y ahora nos constituyó a nosotros como ministros competentes de un nuevo pacto. Cristo está dentro de nosotros, no fuera. Entonces, si vas a ministrar a Dios, necesitas al Cordero. Si vas a ministrar a Dios, necesitas a Cristo, porque Cristo es el Cordero. Si vas a ministrar a un hermano, necesitas a Cristo, porque Él es el Cordero. ¿Esto qué significa? Y ojo con lo que voy a decir. Que si usted durante su vida cristiana no tiene una experiencia viva con Jesús, y no estoy hablando de un tiempo de emoción, no estoy hablando de una reunión donde lloré, estoy hablando de una vida, de una experiencia viva con Jesucristo. Es decir, Cristo debe estar formado dentro de ti. Y cuando estoy diciendo formado dentro de ti, amado, amada hermana, tiene que ver con tu carácter. Tiene que ver con tu forma de ser. Tiene que ver con tu forma de mirar la vida, con tu forma de hacer las cosas. Porque si Cristo está en ti, entonces lo que sale de tu boca, lo que sale de tu forma de ser es Cristo. Pero dígame usted cómo está su carácter. Dígame usted cómo está su actitud frente a la vida. ¿Cómo están sus decisiones tomadas últimamente? Si tú no tienes a Cristo dentro de ti, si ese Cristo no se ha manifestado en tu forma de ser, en tu carácter, en tu devoción, en tu amor, en tu adoración, entonces tú no tienes nada que ministrar, nada que dar. Y si tú no tienes nada que dar, imagínate cómo vas a ministrar a tus hijos, cómo ministras a tu familia. Si Cristo no está dentro de ti, ¿cómo vas a hablar de Cristo a alguien si cuando te da la rabia, po? ¿Cómo vas a hablar de Cristo que cuando te entra la lujuria, te entra la lujuria? ¿Cómo vas a hablar de Cristo? Hermano, yo tuve que participar en otra iglesia, obviamente, no aquí, porque aquí hay puros santos, donde se hacían actividades, hermano, y los hermanos se miraban con ganas hasta de sacarse los ojos entre los hermanos. Por estupideces. Hermano, hoy es tan lindo hacer una actividad aquí en la iglesia porque las hermanas que cocinan se aman. Porque tú juntas 3 dueñas de casa en una cocina y si no tienen a Cristo, te aseguro, hermano, que los odios, los rencores, los celos, hermanos, salen. Hermana, así no se lava la ensalada. Mi abuelita sabía muchas cosas. Ay, hermana, ¿qué le pone tanto? Unas par de aguas nomás. Dios te bendiga, hermana. Se apiade de tu alma. No te deseo mal, hermana. Por eso es más fácil hacer un culto, bailar, y cantar, y poner un coach aquí, y hacemos aquí, y todos para allá, y no nos hablamos. Porque eso es fácil. Es fácil. Usted vea hoy día en la municipalidad, ponen a un tipo y a una mujer con unas cosas apretadas y zunga. Y métale a la zunga, y métale a la zunga. Y todos de la zunga, póngale la zunga. Pero no hay unidad. No hay compromiso, no hay amor, no hay nada, no tienen nada. Tienen zunga. Y ahí, zumba se llama. Yo le cambio el nombre, pues, hermano. La zunga, hermano. Se zumban ahí. Yo no estoy en desacuerdo, hermano, no vaya a pensar alguien, este hombre está en desacuerdo con las actividades físicas, las cosas recreativas del sistema. No. Estoy hablando de la iglesia. Estoy hablando de tu ministerio, hermano.
Estoy hablando de tu ministerio, hermana. No estoy hablando de las cosas terrenales, estoy hablando de las cosas espirituales. Necesitamos que el carácter de Cristo se forme en nosotros, y para que se forme en nosotros tiene que haber una reestructuración interna. Porque yo necesito ministrar a Cristo. Debo ministrar a Dios a través de Cristo. Debo ministrar a mis hermanos a través de Cristo. Por eso los apóstoles decían, lo que tengo te doy. No tengo oro ni plata, y lo que tengo te doy. ¿Qué tenían ellos? Cristo. ¿Qué es lo que necesita la gente? A Cristo. Lo que pasa es que nosotros nos vendemos antes, por hermano. Nosotros queremos siempre meternos nosotros adelante y no a Cristo. Y Cristo es prudente, Cristo es amoroso, Cristo es tierno, Cristo es comprensivo, Cristo perdona, Cristo ama, Cristo salva, Cristo restaura, Cristo levanta, Cristo santifica. Eso es lo que tiene que haber en nosotros. No toda esta chaya del gloria a Dios y tal. No, hermano. Santidad. Hermano, cuando usted tenga claro este panorama, puede entender la siguiente revelación. Aquí es donde algunos se quedan atrás. Si entendió lo que acabo de hablar como sacerdotes de un competente de un nuevo pacto, y entiende que nosotros ministramos a Dios a través de Cristo, porque no puede honrar a Dios si no honra al Hijo, ¿sí? Hay algunos de ustedes que creen que pueden levantar una oración a Dios y decir, Diosito, Diosito, ayúdame, Diosito, Diosito va acá, Diosito va allá, Diosito. ¿Qué Diosito, hermano? No hay otro camino para llegar a Dios. No hay otra fórmula que Cristo. Solo cuando Cristo está presente, Dios es adorado. Dios no escucha la oración ni por muy bueno que usted se crea. Ay, Diosito, ayúdame, Diosito va allá, Diosito va acá, Diosito va allá. Dios decide, ¿qué Dios? Porque está lleno de dioses hoy día. Está lleno de dioses. Un solo Dios verdadero, y a ese solo recibe la adoración si Cristo está presente. Entonces, cuando usted hoy día empezó a cantar, si usted estaba cantando con Cristo en su corazón, entonces Dios se agradó. Entonces Dios dijo, silencio, porque Cristo está allá adorando. Por eso cuando Cristo viene a buscar a su iglesia, a sí mismo se viene a buscar. Hermano, tú como persona debes ser transformado. Yo como persona debo ser transformado. Las cosas viejas pasaron. Deja el viejo hombre, deja la vieja mujer. Porque todas las cosas fueron hechas nuevas. Revelación para los que entienden. Filipenses 3:3. Porque nosotros somos la circuncisión. ¿Qué somos nosotros? La circuncisión. Los que en espíritu servimos a Dios. Los que en espíritu servimos a Dios. Y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. No tenemos confianza en la carne, porque esta carne va a perecer, esta carne falla, esta carne hace tropezar. Nosotros somos la circuncisión. ¿Cuál es la circuncisión? La referencia es primero entender la circuncisión del antiguo pacto, para que sepas que esa circuncisión declaraba o era la señal que ese pueblo había sido elegido por Dios. Hoy día nosotros tenemos otra circuncisión que no es en la carne, sino en el espíritu. Es la circuncisión del alma. Nuestra alma está marcada, nuestra alma está circuncidada. Es decir, hemos sido cortados de la tierra. Hemos sido cortados de la tierra. No vivimos para la tierra ni para las cosas de la tierra. Vivimos para Dios y para las cosas de Dios. ¿A través de quién? De Cristo Jesús.
Porque no hay adoración al Padre si no hay adoración al Hijo. Y todo el que quiera algo del Padre tiene que recibir al Hijo. Porque al Hijo se le dio plena autoridad. Porque el que bajó, el que subió sobre todos los cielos, lo llenó todo. Y lo cubrió todo para gobernar sobre todos. En la versión Dios habla hoy de la Biblia, este mismo texto trae otra composición. Y dice lo siguiente: porque los verdaderos circuncidados somos nosotros, los que adoramos a Dios. Fíjese que en la versión Reina Valera del año 1969 dice: los que en espíritu servimos a Dios. En la versión Dios habla hoy del año 1969 también cambia y dice: los que adoramos a Dios. Y esto tiene que ver con la palabra utilizada, que se utiliza en el verbo de servir y de adorar. Para la idea bíblica, servir y adorar es lo mismo. Ministramos a Dios y ministramos a la gente. Significa que servimos a la gente y adoramos y alabamos a Dios, ¿no es cierto? Y servir y adorar tiene que ver con la misma palabra y tiene el mismo sentido. Porque los verdaderos circuncidados somos nosotros, los que adoramos a Dios movidos por su Espíritu y nos gloriamos de ser de Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en las cosas externas. Amén. Entonces, adoramos a Dios y servimos a nuestros hermanos con el mismo espíritu en nosotros, con la misma circuncisión que es la que se produce dentro de nosotros y donde debe habitar Cristo. ¿Cuántos creen que Cristo habita en su corazón? Si tú no crees que Cristo habita en tu corazón, tú necesitas entregar tu vida a Cristo y convertirte de verdad. Porque nadie puede entender estas palabras si no tiene a Cristo. Si alguien en este lugar no tiene a Cristo, lo único que está escuchando ahora es guau, 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 guau. Y todos dicen guau. Pero si tienes a Cristo, estás entendiendo palabra de vida eterna. Cuando tú entiendes entonces, y aquí viene algo muy poderoso, cuando tú entiendes que nosotros somos la verdadera circuncisión en el nuevo pacto y que nosotros adoramos y servimos a Dios como verdaderos sacerdotes, puedes entender lo que dice en el libro de Hebreos, en el capítulo 2, verso 11. Libro de Hebreos, capítulo 2, verso 11. Dice así: porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos. Entienda. Por lo cual no se avergüenza de llamarnos hermanos. ¿Quién no se avergüenza de llamarnos hermanos? Cristo. Porque Cristo santifica tu vida y es Cristo el que te llama hermano. Usted es hermano de Cristo. Usted es hermana de Cristo. En el verso 12 dice, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre. ¿Quién está diciendo esto? Jesús. Y anunciaré a mis hermanos tu nombre y en medio de la congregación te alabaré. ¿Dónde está Cristo para que en medio de la adoración Él alabe? En nosotros. Bien. En nosotros. Cuando usted adora a Dios, cuando usted eleva un cántico a Dios, es Cristo adorando al Padre. Es Cristo anunciando la venida del glorioso Dios sobre la tierra, hermano. Si usted entendiera todas estas cosas que hoy día le hablo, el poder de Cristo fluiría en usted de tal manera
que con solamente la oración usted podría transformar su vida y la vida de otros. Porque podría ministrar a Cristo. Anunciaré a mis hermanos tu nombre y en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, dice, y otra vez, yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos de Dios y los hijos que Dios me dio. Si usted tiene a Cristo en su corazón, si su objeto de vida es ser conforme a Él, entonces usted no le pertenece al mundo, sino le pertenece a Él. En la versión bíblica Dios habla hoy, dice, porque todos son del mismo Padre, tanto los consagrados como el que los consagra. ¿Aló? Por esta razón, el Hijo de Dios no se avergüenza de llamarnos hermanos, como dice la Escritura, hablaré de ti a mis hermanos y te cantaré himnos en medio de la congregación. Amén. De eso se trata el nuevo pacto. De eso se trata una vida cristiana, de poder entender que Cristo adora en medio de la iglesia cuando tú lo adoras. Y cuando somos muchos los que adoramos, entonces, hermano, abrimos un verdadero mover del Espíritu en medio de nosotros. Entonces, cuando tú ministras a tus hermanos en el servicio, estás adorando. Cuando tú adoras al Señor, estás mostrando a Cristo delante de Dios. ¿Cómo Dios no va a bendecir a su Hijo? Dios está preocupado de sus hijos, porque el que nos sanó, el que nos lavó, nos llamó a ser hermanos de Él. Y como somos hermanos de Él, ya no somos advenedizos, sino hijos de Dios somos. Y los hijos de Dios están donde están las cosas de Dios. Un hijo de Dios se mueve en la voluntad de su Señor. Y se goza cuando están los hermanos juntos reunidos. Hay alegría en su vida. Por eso entendemos lo que dice en el libro de Efesios capítulo 4, verso 15 en adelante, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, sino que siguiendo la verdad en amor. ¿Cómo seguimos la verdad? En amor. Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. ¿En qué crecemos? En todo. En todos nuestros aspectos. En la cabeza que es Cristo, ¿no es cierto? Que es Cristo. De quien todo el cuerpo, estamos hablando del cuerpo de Cristo, la iglesia, bien concertado, unidos entre sí por todas las coyunturas, estamos unidos, ya, por las coyunturas, unidos, estoy en Efesios 4, 15, 16. Por todas las, dice, y bien concertados y unidos entre sí por todas las coyunturas que se pelean mutuamente, ¿está bien o no? Es que se ayudan. Ya. Se ayudan. Es que algunas veces leemos mal, hermano. Se ayudan. No es se pelean. No es se juzgan. No es se pelan. Sino que se ayudan. Ayudamos a nuestros hermanos. Los ayudamos con nuestra palabra de aliento, le ayudamos con oración, le ayudamos con la exhortación, le ayudamos en todas las cosas, según la actividad propia de cada miembro. Algunos van a ayudar en un área, otros ayudarán en la otra, y otros en la otra, hasta que seamos un cuerpo completo y no le falte nada a nadie. Quizás usted tiene el don de dar, y Dios le ha bendecido abundantemente para dar.
Quizás usted tiene el don del ministerio de la visitación. Dios no te ha dado mucho, pero tiene la capacidad de visitar. Quizás usted tiene el don de sanidad y así sucesivamente para edificar a los santos, para que edificados en amor podamos alcanzar la virtud del hombre más hermoso que ha existido en la tierra, Jesús de Nazaret. Hoy día queremos ministrar al Señor. Hoy día queremos saber que dentro de nosotros está Cristo obrando. No nosotros, sino Él. Y sabe, Cristo decía que su comida y su bebida era hacer la voluntad del Padre. No hay cosa más hermosa que Cristo quiera hacer hoy día aquí que adorar a su Padre Celestial. No hay cosa más hermosa que Cristo quiera hacer que abrazar al hermano. Pero nosotros, como no estamos regulados, como vivimos en nuestras odiosidades, como vivimos en nuestras diferencias, como creemos que la ropa nos divide, porque creemos que los estatus sociales nos dividen, porque creemos que los títulos nos dividen, nos hemos separado el uno del otro. Algunos se creen muy pequeños, algunos se creen muy grandes, pero no es ninguna de las dos. Porque en Cristo somos uno solo. El Señor quiere que seamos verdaderos sacerdotes para ministrar a nuestro hermano y para ministrar al Señor. Vamos a hacer algo muy especial hoy día, muy especial, conforme a su palabra. Pero yo le voy a pedir que usted sea sincero. Sincero es una persona que dice la verdad y que no está engañando a nadie. Y lo vamos a hacer en el Espíritu, amén. Vamos a hacer dos cosas. Vamos a ministrar a nuestros hermanos y vamos a ministrar a Dios con lo que el Señor nos dio, amén. Para ministrar a nuestros hermanos, cuando nosotros ministramos a nuestros hermanos, damos y recibimos. Damos bendición, recibimos bendición. Entonces, no sé cómo está tu vida, pero algunas veces uno necesita más para poder dar, porque si no tienes, ¿cómo das? Entonces, posiblemente yo no sé cómo está tu vida espiritual. Aquí vienen los problemas de definición, ¿cómo estoy? Y quizá alguien está cansado hoy día, quizá alguien está triste, quizá alguien tiene una preocupación, alguna situación personal que quizás no nos ha hablado a nosotros, pero sí lo tiene delante del altar. Nosotros que tenemos a Cristo en nuestro corazón, sabemos que Cristo está enterado de las situaciones de nuestros hermanos. Amén. Por eso es necesario ministrar a nuestros hermanos con sensibilidad espiritual. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a orar por un hermano. Amén. Pero, ¿qué vamos a hacer en esa oración? Primero, no impresionar al hermano con nuestra gran oración, sino hablar lo justo y necesario, en amor. El que se va a levantar a orar por el hermano, tiene que ir a donde el hermano y amarlo como si él fuera usted. Así que cuando se acerque a orar por un hermano, piense que es usted. Piense que es usted. Y usted ahora va a ministrar a Dios, y va a ministrar a Cristo, y va a orar por su hermano como si fuera usted. Bendígalo. Permítale al Señor que le use para darle palabras de aliento, palabras de bendición. Ahora, como yo tengo que bendecir y tengo que recibir, los que se sientan hoy día que están fuertes en una relación más o menos sólida con el Señor, van a levantarse para orar. Y los que necesiten oración se van a quedar humildemente ahí esperando que alguien ore. Pero después, los que recibieron la oración, porque lo que de gracia recibimos, de gracia damos, no estamos obligados a pararnos y a ir a entregar la bendición que nos acaban de dar al otro en amor. Entonces van a haber dos tipos de oración. Los que se van a levantar primero para orar por sus hermanos en necesidad y después sus hermanos en necesidad por los que acaban de orar por ellos. Amén. Porque al final
del día, todos estamos necesitados de Dios. Todos. Si hay aquí a alguien que no necesite de eso, puede quedarse en su asiento, abre sus ojos bien abiertos y dice, paso. Y le vamos a respetar esa condición, ¿ya? Le vamos a respetar esa condición. No te vaya a salir una hoja y decir, ¡ay, qué carnal este hermano! No, tiene que ser en Cristo, amén. En Cristo. ¿Ustedes creen que estamos en esa condición hoy día para poder hacerlo? Cierre sus ojos, por favor. Desde ahora, todo lo que vamos a vivir, lo vamos a tratar de vivir en el Espíritu. Le voy a pedir en forma especial que trate de cerrar sus ojos, porque nuestros ojos algunas veces son de tropiezo, porque lo que vemos no es lo que está pasando acá, lo que está pasando acá es algo espiritual. Ponga su corazón delante del Señor, comience a ministrar al Señor, comience a entender su palabra, comience a actuar como sacerdote y como sacerdotisa, comience a elevar una adoración al Señor. Señor, te adoramos, te bendecimos. Nos estamos preparando en esta hora para ministrar la vida de nuestro hermano, de nuestra hermana. Señor, no sabemos en qué condición está. Señor, no sabemos en qué situación se encuentra en este momento, pero desde ahora, Señor, queremos ponernos delante de tu presencia, unirnos a ti, al sentir de tu Espíritu, Señor, para poder orar conforme a la naturaleza santa de la sabiduría de Dios. Queremos acudir al necesitado, Señor. Y en otra manera, Padre, queremos también esperar que alguien venga, Señor, guiado por el Espíritu y pueda orar por nuestras vidas. Ahora, Señor, guíanos en esta oración, guíanos para orar por nuestros hermanos, los unos a los otros, con sencillez de corazón y guiados por el amor de Cristo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. ¿Puede usted pararse?